La gloria y la honra totalmente es al Creador. El Amén, Señor hermana. pone y dispone siervos en donde quiera, mi hermana. Pude haber sido yo, pudo haber sido otra persona. De hecho, cuando todo esto se hizo, yo sigo siendo parte de ese grupo en el que usted también estaba. Sigo siendo parte, ya no activa totalmente, pero sigo siendo parte. Y, y todo esto, mi hermana, me ha servido también a mí para poder llevar a cabo, mis hermanas, lo aprendido, lo otorgado y lo entendido. Nosotras tenemos que entender que somos como seres humanos, somos susceptibles en este mundo voraz, pero que si definitivamente no está la cordura de Dios en nuestras vidas, podemos enloquecer totalmente. Sea con una pareja, sea con los hijos, sea el amor al mismo marido, el amor a los padres. Todas podemos ser susceptibles a muchas cosas mientras nuestras piernas, mientras nuestras caderas no estén firmes en la roca. Nosotros podemos fincar nuestra vida en la arena, pero tarde o temprano las olas del mar la desharán, se la llevarán, destruirán eso que tú fincaste, ese castillo de arena que tú fincaste en tu imaginación, sin la autoridad, sin el dominio propio que viene de lo alto, sin el ánimo, sin la fortaleza, sin la perseverancia, sin todo lo bueno que viene de Dios. Nosotras solas jamás podremos hacer nada. La codependencia, hermanas, es otro vicio humano de esta carrera. Por eso es que hace un momento comentábamos, antes de grabar, comentábamos que nosotras podemos ser muy tajantes y muy fuertes y muy firmes en muchas cosas. Y decimos ser y decimos estar y decimos tener títulos y decimos y hablamos y tenemos muchas cosas. Pero otra cosa es que lo que somos, lo que se nos ha dado, lo que podemos expresar, lo podamos llevar a la práctica. Todo cuanto se nos ha otorgado, hermanas, siendo Dios la raíz que alimenta cada árbol que somos nosotras, no va a poder caer mientras la raíz te sostenga. Así que puedan venir vientos los más fuertes que puedan. Por eso la Escritura dice en un salmo, en los patios de Adonai está mi fortaleza. Que tengamos que ser como el cedro del Líbano y la palmera datilera. Una vez compartí esa enseñanza también, no sé si en este grupo, pero la compartí. Tanto el cedro del Líbano como la palmera datilera tienen cada una sus cosas buenas. La palmera datilera da mucho fruto. Da mucho fruto, hasta en los tiempos más adversos, tanto de calor como de congelación. Da mucho fruto. Y el cedro del Líbano no da fruto, pero da mucha sombra. ¿Y a qué voy con esto? Cada uno de nosotros representamos que plantados en la casa de Adonai vamos a ser sombra para muchos cuanto lo necesiten. Pero es plantados en la casa del Señor. Por eso es que no soy yo, no es Nancy, somos siervos. Y ayer lo comentaba yo en Shabbat, precisamente.
que una de las cosas hermosas que Dios hizo con el pueblo es que dejaran de servir, de hacer una servidumbre con ese peso de servirle a Faraón en Egipto, ese peso que ellos se les olvidó que tenían una servidumbre total, que no eran dueños ni de sus pensamientos, ni de su tiempo, ni de su esfuerzo, ni de nada. Estaban en total servidumbre en Egipto, que hoy para nosotros representa el mundo. Cuando Dios manda a Aarón y manda a Moshe a decirle en la primer plaga, consecutivamente, pero a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Comentaba yo ayer esa palabra, Yavdoni, es ya no te van, eso quería decir, ya no van a estar bajo servidumbre, bajo tu yugo, y deja que a mí me sirvan, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros estamos en el mundo, somos presas totalmente del maligno, subyugadas mentalmente, físicamente, espiritualmente, en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos bajo servidumbre. Cuando el Señor nos saca con mano alzada, con su poder, para que se manifieste lo que Él es, que no hay nada ni nadie, por muy poderoso que sea, que pueda retener lo que es suyo. Esta persona con la que mi hermana estuvo, la tuvo subyugada en servidumbre total. Pero él no sabía que ya era comprada a precio muy grande como nosotras. No lo sabía esa persona. Y ella tuvo que pasar, como este pueblo, 400 años subyugados en servidumbre. ¿Cuántas de nosotras, y no solamente mi hermana, hemos pasado por una servidumbre, por un sometimiento, por una socavación, por una degradación, por una codependencia? No solamente física, hermanas, entendamos. Hay un apego emocional de tal manera que nos volvemos idólatras, porque ese apego emocional no nos hace ver que tenemos que estar apegadas a nuestro Señor, plantadas en los atrios de la casa de Adonai, porque solamente ahí vamos a dar fruto a su tiempo. Ese cedro del Líbano da sombra y es muy grande, es alto, metros y metros y metros y metros de altitud tienen esos árboles. Pero son muy fuertes porque las raíces que los sostienen son fuertes. Para sostener tanta altura, tanto peso, tantas ramas, tanta sombra que tienen que dar para el cansado. Muchas de nosotras jamás se nos debería de olvidar que plantados en la casa de Adonai no podemos dejar de ser palmeras datileras que demos fruto y que seamos esos cedros del Líbano fuertes para dar sombra al cansado cuando así lo requiera. No es por nosotros que somos fuertes y firmes, es porque estamos plantados en la casa de Adonai. Es porque en algún momento nosotros necesitamos esa fortaleza, que si no es porque Él no está en nosotros y nos mantiene firmes,
hubiéramos claudicado de igual manera. Cada una de ustedes en sus diferentes formas, en sus diferentes momentos, en las diferentes cosas y causas que pasaron por sus vidas. Y estas pueden ser innumerables, mis hermanas, porque seguimos cargando este cuerpo incorruptible. Corruptible, perdón, que el Señor lo vestirá de incorrupción cuando Él regrese. Pero jamás se nos debe de olvidar que solamente estando en los atrios de la casa de Adonai podremos lograrlo. El Señor siempre nos está resguardando. Y esos malaj, esos ángeles, podemos ser cualquiera de nosotros porque somos emisarios que Dios ha capacitado para ir y llevar auxilio al que lo necesita, cuando así lo requiera. Todo aquel que necesite ayuda y no extiendas tu mano, con la vara que mide, serás medido. Guardemos nuestras bocas, guardemos nuestros ojos de enjuiciar a la ligera, porque jamás sabremos lo que el otro está viviendo y está pasando a causa de un rasha que se atravesó en sus vidas y que pensó que eso podía ser su salida, su respuesta, por no estar atentas al redarguir de nuestro Señor y tener esto que el Señor nos da, se me fue la palabra, para poder seguir avanzando. El reconocer verdaderamente que solamente en Dios están las respuestas, por muy complicadas que éstas sean y por mucho que tú pienses que nadie te va a poder dar respuesta a ello. Él siempre va a ser nuestra justicia. Él siempre va a ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. A Él tenemos que correr solamente. Y así como el pueblo, después de tanto tiempo, el Señor escuchó, y no es que no haya escuchado, pero actuó en el tiempo necesario. Porque a veces la adversidad, por muy difícil que sea, mis hermanas, es para mostrarnos algo. Es para mostrarnos que Dios sigue ahí. Él no nos dará más de lo que merecen nuestros pecados, mis hermanas, nuestras transgresiones. Recordemos siempre su palabra fiel y verdadera. Siempre. Nunca se nos olvide. No somos ni seremos más buenas que Dios ni más misericordiosas que Dios. Jamás. Jamás. Estamos ahí preparadas y capacitadas para auxiliar, porque somos las manos de Dios aquí en la tierra. Somos la boca de Dios aquí en la tierra, diciendo sus palabras. Por eso es que todo lo que hablemos tiene que ser dentro de sus palabras. El cómo miremos al otro, hay de aquel que vea indiferente al perniquebrado, al ciego, al mudo, al cojo. Hay de aquel. Por eso es que Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque hoy, hermanas, por todo lo que se nos ha dado, necesidad nos es impuesta, como dijo Pablo. Y hay de nosotras si no lo llevamos a cabo. Porque se nos ha dado demasiado para guardarlo.
para no dar fruto como esa palmera que aún en tiempo adverso, aún en tiempos de congelación o en tiempos de mucho calor que exceden 50 grados o más en calor, no pasa nada, no le pasa nada a esa palmera. Así nosotras, esa temperatura, ya sea congelante o ya sea de calor, son las adversidades en nuestras vidas y las problemáticas que para nosotros suelen ser que no vamos a poder salir de ellas. Se nos hace que no hay forma de salir de ahí. Pues sí la hay, mientras estemos plantados en los atrios del Señor, en la casa de Adonai. Ahí tendremos descanso, auxilio, socorro. Ahí se nos abrazará. Y este testimonio de Dios en la vida de la hermana no solamente es en su vida para proclamar los prodigios y las maravillas del Señor, porque ella tuvo auxilio oportuno una vez, no entendió, otra vez, no entendió, otra vez, no entendió, y así sucesivamente. Hasta que hubo hermanas que, como bien dice ella, hasta la bloquearon de Facebook, de Messenger, ya no quisieron, porque para ellas fue suficiente necedad para seguirla insistiendo que dejara lo que le hacía daño. ¿Cuántas de nosotras algo que nos hace daño, y no solamente es una codependencia de una persona? Una codependencia es de muchas maneras, hermanas, y no lo vemos, así como yo lo decía al principio. Solamente miramos lo que nosotros no hacemos. Como nosotros no nos drogamos, como nosotros no somos drogadictas de cocaína, de heroína, de cristal, de oler tiner, cemento, no fumamos marihuana, no nos alcoholizamos. Es que no se trata solamente de eso. Es que el ser humano puede ser adicto a muchas otras cosas. Pero como tú no eres esas que conoces, los demás son malas. Las demás son necias. Las demás no entienden. Son rebeldes, no aman al Señor. Y mil cosas que podemos argumentar. Pero estuvimos en el mundo. Algo hicimos muchas veces, repetidas veces, que probablemente no fue una codependencia ni un vicio de drogas, de alcohol, pero hicimos otras cosas. Las iglesias están llenas de enfermos que no han visto. Están llenas, por eso dice el Señor, yo he venido a los enfermos, no a los sanos. Si nosotras no estamos dispuestas, amadas hermanas, a hacer lo que ha sido Dios siempre para nosotros, ese rescate, ese auxilio, ese pronto socorro, sin ver lo que la hermana o el hermano pueda estar haciendo hoy, el Señor siempre está rescatando nuestras torpezas. Siempre está haciendo de nosotros lo que Él quiere que seamos, no lo que nosotros queremos hacer. Porque lo que nosotros queremos hacer siempre es vano, es inútil, es adverso a lo que Dios quiere. Y no lo vamos a poder hacer por nosotras. No vamos a poder ser sombra de aquel cansado, de aquel extraviado como ese cedro del Líbano, si no estamos plantados en la casa de Adonai. No vamos a llevar fruto en abundancia si no estamos plantados en la casa de Adonai, en sus atrios.
Podemos decir que damos fruto, podemos decir, pero otra cosa es hacer. Y por esto, mis hermanas, de cerrar Facebook, de quitar a los hermanos y a las hermanas, están cerrando la oportunidad de que Dios hable y restaure esa vida. Hubieron muchas que estuvieron alrededor y hubieron muchas que rescataron como fueron rescatadas y acudieron al llamado de auxilio. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios. Pero a la primer signo de necedad nuevamente se alejaron. ¿Cuántas veces hemos insistido en un mismo pecado? ¿Cuántas veces hemos sido necias y el Señor jamás cierra una puerta? A nosotros se nos olvida, muy fácilmente se nos olvida que el Señor no cierra puertas. Él no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Qué nos creemos? ¿Qué nos sentimos? Hay tantos hermanos y hermanas que están devastados porque les cerraron las puertas de una iglesia, de una congregación, del querer ser parte de un hermano, de una hermana, por la necedad de otro. Mi esposo siempre da un ejemplo a mis hijas, a nosotros, y nos dice, ¿acaso si tú tienes un hijo que anda en mal camino, no estás insistiendo para que vuelva a los buenos caminos? ¿O lo dejas que se pierda y dices, ya se perdió? No, el amor de madre te va a hacer que insistas y no te vas a cansar de insistir porque le amas. No te vas a cansar de insistir porque le amas, te importa. ¿Por qué nosotros nos cansamos tan fácilmente con las hermanas, con los hermanos cuando se equivocan, si nosotros nos hemos equivocado aún peor? Si hemos sido necios, si hemos sido sordas, negligentes, rebeldes. Nuestras hermanas decían al principio acerca de algo que hace mal a nuestros cuerpos al comer, porque ya tenemos una condición. Aún siquiera poder combinar alimentos que nos hacen mal, nos daña. Tan sencillo es como no hacerlo, y lo seguimos haciendo. ¿Por qué señalamos y no vemos que estamos hiriendo profundamente y lo único que estamos haciendo es alejar esa ovejita en lugar de resguardarla, abrazarla, protegerla? Es la manera en la que Dios nos ha enviado a todas nosotras, hermanas, para extenderla. Somos la extensión de Dios aquí en esta tierra. ¿Cómo va a saber la otra qué hacer si no se lo dices con la palabra de Dios? ¿Cómo va a saber cómo comportarse si nadie le ha hablado de la Escritura? Para eso estás ahí, para eso estoy ahí. ¿Cómo he aprendido yo todo este tiempo en ser administradora de los bienes de Dios? Porque si somos la extensión de Dios aquí en la tierra, tenemos que extender la mano al que lo necesita. De todas las maneras, económica, en palabra, en darle consejo del Señor, para que sus emociones no estén alborotadas, para que empiece a entender, a ejercer la sabiduría de lo alto, la inteligencia. Hace unos días en la oración decía,
Si las que ya están en la universidad o ya tienen una maestría y un doctorado, sean maestras para las que están en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Esas son las diferentes etapas que el creyente en las que va caminando. Esas son. Y muchas veces nosotros nos hacemos partícipes de que esa ovejita haya tropezado, se haya alejado, porque fuimos indiferentes. Fuimos indiferentes, hermanas. Doy gracias al Creador. Toda la gloria es para Él, toda la honra que dispuso el que estuviéramos ahí en el momento preciso. En que a mí me gozó en gran manera poder recibir la llamada de mi hermana Elisha. Como ustedes no tienen una idea, mi corazón saltó. No podía yo creer que yo recibí esa llamada de mi hermana después de tanto tiempo. Silenciosamente estuve ahí esperando ese día. Y ella llegó. Su llamada llegó en Rosh Hodesh, cuando mi esposo y yo nos preparábamos a orar para recibir el mes. Llegó en Rosh Hodesh, donde la luna empieza a crecer, donde apenas se le ve la pestañita. Y todas ustedes hoy saben que la luna no cuenta con luz propia, ni las estrellas. La luz del sol es la que la hace brillar y el que la hace crecer. Y el sol de justicia es Dios y la luna representa a su pueblo. Ella llegó en Rosh Hodesh, donde la primer pestañita de la luna casi se empieza a ver. Cuando pensé que, no sé, que ya no regresaba, Dios la trajo nuevamente y sonamos el shofar fuertemente por ella y por todas las que como ella el Señor sigue trayendo. No cerremos nuestro corazón. El entendimiento no es de nosotros, el entendimiento es de Dios. El redarguir no es de nosotros, el redarguir es de Dios. El extender nuestra mano no es de nosotros, no es porque seamos buenas, es porque el único bueno que es Él está trabajando en nosotros para poderlo llevar a cabo. No cometamos ese error, mis hermanas. Sigamos siendo sombra para aquel que está cansado y debilitado. Hace unos días, si no es que ayer, recuerdo que escuchábamos que si nosotros somos la casa del Señor hoy, donde Él quiere habitar, Él la va a poner en orden. Primero, ¿quién se muda a una casa toda desordenada y con mugre y basura? Nadie. Dios primero tiene que limpiar la casa y primero Él va a empezar por ahí, para que habite abundantemente el poder de Dios y haga lo que tiene que hacer en cada una de nosotras. Porque si Él nos da todo este ejemplo, no lo podemos llevar a cabo nosotros. Veámonos primeramente qué es lo que nos estorba, qué es lo que no nos deja ver ese signo de mansedumbre, ese signo de humillación bajo su poderosa mano. Que nos sigue impidiendo abrazar al que está herido y hablarle, no solamente apapacharle el pecado, hablarle. La hermana puede dar constancia de que yo jamás le hablé sutilmente.
Le hablé siempre con la palabra y la palabra es la que impacta, la palabra es la que hace, no porque la hermana se la dijo, es porque Dios es quien la habla, quien la declara. Y estaba yo viendo Isaías, Isaías 11, y dice 11:4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, a los mansos de la tierra, y golpeará la tierra con la vara de su boca, y será su emuná, su justicia, su fidelidad, el cinto de nuestros lomos. Y su sedec, que es la justicia, y la fidelidad, la emuná. El sedec, el deber ser, será el ceñidor de tu cintura. Y ese pasaje, obviamente, todas lo van a reconocer, porque ese pasaje nos lleva a la misma palabra de Dios en Efesios, donde está la armadura de Dios, donde todas hemos leído y hemos conocido este pasaje, porque lo hablamos, lo leemos, lo decimos, pero como siempre se los he dicho, se nos ha otorgado muchas cosas. Lo hablamos, pero no lo entendemos. Este deber ser y este muná de la que habla, como el cinto de los lomos que se tiene que tener, hermanas, nos las habla también Efesios 6. Y la voy a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos. Estas caderas y estas piernas que si no están puestas en la roca que es el Señor, no podremos seguir adelante. Estad firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de su justicia. Sobre todo, calzaos los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomar el escudo de la emuná, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el casco de la salvación y la espada del poder de Dios, que es su palabra, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el poder de Dios y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, Señor, ante usted nos presentamos en esta mañana. En esta mañana, Señor, que nos ha otorgado un día más, que estamos vivas gracias a su bondad, a su piedad, a su solidaridad y su gran misericordia. Toda Rabá, Señor, por esta gran oportunidad que es su gracia inmerecida diariamente, Señor, que tenemos todas nosotras, todo su pueblo, todo el mundo, Señor. Porque muchos hoy no abrieron sus ojos. Porque muchos hoy siguen en un hospital, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte, con enfermedades incurables o que los tienen postrados en una cama. Hoy, Señor, venimos
porque usted nos ha mandado llamar para declarar a través de nuestros labios sus prodigios y sus maravillas, Señor, y el rescate que continuamente hace por su pueblo. Toda Rabá, Señor, porque usted provoca en nosotros el deseo de invocarle, el venir, Señor, delante de su presencia, que solamente es a través de su precioso nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amado Padre, ante usted venimos, Señor, con acción de gracias, amado Padre, por la gran oportunidad de estar delante de su presencia. Toda Rabá, Señor, por cuanto hace, por cuanto procura, por cuanto guarda, por cuanto salva, por cuanto rescata, por cuanto redime, por cuanto anima, por cuanto da fortaleza. Toda Rabá, Señor. También venimos a pedir perdón en su nombre, Señor Yehoshua. Perdónenos, Señor, cuando hemos cerrado las puertas a alguien que ha necesitado ayuda. Perdónenos cuando hemos cerrado nuestra mano, Señor, al que ha necesitado abrigo y cobijo, porque dice su palabra que todo al que se lo hayamos hecho es como si se lo hubiésemos hecho a usted, Señor. Perdón, perdón en su nombre, Yehoshua, por haber cerrado nuestros oídos, Señor, a aquel que tenía algo que decir para ser escuchado. Perdón por creernos, Señor, más que el que se tropezó, más que el que fue necio constantemente y rebelde, porque también lo hemos sido. Y nos creemos más que el que viene avanzando y el que se tropieza, Señor, constantemente. Pero usted es quien levanta, Señor, al justificado. 7 veces puede caer o más, y usted lo seguirá levantando. Ayúdenos a ser, Señor, como esa palmera datilera y ese cedro del Líbano, que plantados en su casa, Señor, podemos hacer y ejercer el deber ser como se nos ha mandado, pero se nos ha olvidado. Que no solamente seamos oidoras olvidadizas, Señor, sino hacedoras de su santa palabra. Le agradecemos que ponga en orden esta casa, donde usted quiere habitar. Le agradecemos, Señor, por todo cuanto hace. Por todos los mansos de la tierra, Señor. Por todos los que se humillan bajo su poderosa mano, sometidos a su mandamiento, Señor, a su instrucción, a su dirección, a su orden, a su ordenamiento, Señor, porque estamos desordenados. Que tengamos esto que proviene de usted, Señor. Todo lo bueno, porque usted es el único bueno. Porque a usted no lo podremos engañar jamás. Y porque aunque pasemos sobre toda adversidad, Señor, no nos dará más de lo que merece nuestra transgresión y nuestro pecado, de lo que podamos resistir y soportar, Señor, sino juntamente nos dará la salida con ello. Nos otorgará aprender de ello, Señor, y entender que sin usted nada podemos hacer. Gracias, Señor, por desearnos celosamente, por guardarnos, por rescatarnos, por vernos como esa esposa, Señor, que usted sigue aguardando, que usted sigue limpiando para que ese vestido, Señor, sea de lino fino, resplandeciente para recibirle cuando llegue. Gracias por vernos como ese prototipo, Señor, en el cual usted se consuela
por lo que hará, no por lo que ve. Porque usted sabe, Señor, que seguimos transgrediendo. Porque usted sabe, Señor, quiénes somos. Pero se consuela por lo que vamos a hacer. Gracias, Señor. Que su deber ser, Señor, que sucede, que su justicia, nunca se nos olvide que sea el cinto de nuestras caderas, Señor. Que apliquemos el deber ser, Señor, a todo aquel que lo necesite para sostenerse, amado Dios. Que no se nos olvide, Señor, la emuná, la fidelidad, porque eso es lo que usted es, porque lo debemos manifestar ya como fruto, Señor, porque no se nos debiera ya de olvidar, porque no somos más que nadie, porque usted nos sigue consolando, santificando, capacitando e insistiendo constantemente, Señor, al redarguirnos cuando hacemos, hablamos, miramos, escuchamos, pensamos cosas opuestas a su santidad. Sigue y seguirá haciendo, Señor, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es digno de honor y honra, Señor. Ayúdenos a llevarlo a cabo, para poder honrar su maravilloso y precioso nombre aquí en la tierra, a ojos de todos, Señor. Que no por nuestra causa su nombre sea perforado, sea vituperado, Señor. Que sean perforados nuestros oídos, Señor, para escuchar su palabra, Señor, y llevarla a cabo en nuestras vidas. Para que ese poder de su palabra, Señor, parta todo nuestro ser como esa espada de doble filo, Señor. Que su verdad se manifieste en nuestras vidas siempre. Que jamás nos creamos más buenas que usted ni más misericordiosas, porque eso es imposible. Que todo lo que tenemos hoy o lo que hacemos es porque usted está actuando en nuestras vidas, Señor. Que fuéramos lo peor, Señor, si usted no estuviera con nosotros. Que toda ovejita, Señor, que está herida, sea sanada y sea abrazada, Señor. Con todas aquellas que estén dispuestas, Señor, a ser sus brazos y su extensión de usted en esta tierra, para dar palabra de aliento, para dar consuelo, para dar ánimo, para dar fortaleza, para dar amparo y socorro. Que nunca se nos olvide que somos su extensión, Señor, aquí en la tierra, para que aquel que lo necesite. Toda Rabá, Señor, que tampoco se nos olvide que con la vara que medimos seremos medidas. Gracias por la vida de mi hermana Elisha. Gracias por traerla de nuevo, Señor, a su redil. Por ella y por todas las que como ella o ellos, usted los ha vuelto a traer. Los ha puesto y traído al arrepentimiento, Señor, a hacer teshuvá, para que podamos venir, Señor, y seamos reconciliados con usted y sigamos caminando con usted, porque ejemplo nos ha dado, Señor, que así como usted es, así seamos.
sean santos como yo soy santo. Que sigamos siendo luz, Señor, con su luz. Que no escondamos lo que usted nos ha otorgado, Señor, para beneficio de todo aquel que así lo quiera, lo requiera. Toda Rabá, Señor, que siempre al abrir nuestra boca nos sea dada palabra, Señor, que venga de lo alto. Que hay de nosotros, recordemos, hay de nosotros, porque palabra nos es impuesta, como dijo Pablo. Hay de nosotros si no hablamos, si no actuamos, si no exhortamos, si no animamos, si no fortalecemos, si no ayudamos, si no abrazamos, si no miramos como usted nos mira, si no escuchamos como usted escucha, si no hablamos como usted habla, si no caminamos como usted camina, si no pensamos como usted piensa. Ay de nosotros, Señor. Gracias le doy, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mi hermana Adelita, Nancy, María de los Ángeles, Carmen, Elisha. Por sus familias, Señor. Por Elsie, por Gaby, por Isabel, por Betty, por Eugenia, por Graciela, por Milma, por Marta. Por todas las que no están, pero estarán. Por todas las que no pudieron escuchar, pero escucharán. Y por todas aquellas que usted seguirá añadiendo, Señor, y trayendo toda Rabá. Todo esto, Señor, primeramente ha sido de edificación para mí, de aprendizaje para mí, y sé que para todas mis hermanas de igual manera. Toda Rabá, Señor, porque su palabra nos simbra hasta la fibra del tuétano de nuestros huesos. Y es como ese martillo que aún un corazón, el corazón más duro, usted quebrantará. Pero tenemos que seguir hablando. Que no seamos obreros, que tengamos de qué avergonzarnos, Señor. Al contrario, que le sirvamos, Señor, de una manera justa y santa. Ayúdenos, por favor, Señor, a ser siervos de la justicia. Verdaderamente, Señor. Sin mentiras, sin máscaras. Gracias por este tiempo. He orado, Señor, por mí, por mi casa, por su pueblo Israel. En su nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya de que mis muchachos se fueron a la Ciudad de México. Sí. Ha sido un proceso muy arduo para mí, sobre todo cuando los hijos despegan, ¿no? Pero como usted dice, a veces es necesario callar y ser como esas plantitas que usted refería. Callar, observar y orar. Entonces, cuando te acuerdas que le comentaba, le doy gracias a la hermana Lorgia por su apoyo de oración, hermano. No sé si no se salió. Baruch Hashem. Ahí okay, está conectado. Ok, y se acuerda que también le comentaba porque quería platicar con usted. Sí, mamá. Pero fíjese que el Señor me decía, ora y ayuna. Yo le comenté a las hermanas respecto al ayuno. Yo no sé qué nos pueda referir respecto a eso. Con mi esposo en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, nos pusimos a hacer eso una vez por semana. La oración como esposo, sobre todo yo he entendido que la oración de un esposo, de un hombre, de un varón, de una cabeza de hogar, cuando un esposo se levanta como sacerdote de su hogar, ahora sí, decíamos en el cristianismo, no sé si acá se diga, cuando una mujer ora, pues el diablo tiembla, pero cuando un hombre ora, el diablo se va. Pero bueno, yo creo que el poder es de Dios, no de la oración, es de Dios, ¿no? Entonces, tuvimos una pequeña circunstancia con mi hijo.
el mayor, de 24 años. Y entonces, como usted bien decía, a veces las experiencias que pasan nuestros propios hijos, me recuerdo muy bien con lo que pasó con su nena, es necesario que ellos los vivan para que entiendan sus propios procesos, como usted bien le decía a la hermana Betty. Desafortunadamente, cambiando un poco mi testimonio, la hermana Betty no se debe sentir culpable, son consecuencias de sus actos, de su mismo hermano. Como usted bien decía, antes se nos decía, uno como médico se molesta mucho uno cuando a un paciente diabético se le dice no comas azúcar, que es no comer azúcar definitivamente. Y las consecuencias son esas, la situación de su piecito, ¿no? O la situación de que se queden ciegos, o que pierdan un riñón, o que pierdan las extremidades. Entonces, a veces cuando nos decían en la iglesia cristiana, oren por la hermana que es diabética y está internada en terapia intensiva, a mí me daba mucha molestia decir que oremos porque no, es algo que ellos mismos se crean, porque yo la miraba tomando coca y gancitos. Y yo casi me quería ir para atrás como médico y decía yo, no, o sea, sí, Dios hace la obra y el poder de Dios es grande para sanar. Yo lo he experimentado en mi misma vida. Pero también, o sea, ayúdate, ¿no? O sea, si dice Dios, no comas esto, no lo comas, ¿no? Entonces, a veces las consecuencias de nuestros actos se pagan. Pues sí, hay que orar por el hermano de la hermana Betty para que tenga consuelo en su corazón, para que pues acepte los actos, las situaciones de sus propias consecuencias. Es muy cruel a veces decir esto, pero a veces nos dan indicaciones, también como Dios nos da indicaciones en su palabra, y no la hacemos y tenemos nuestras propias consecuencias y nuestras propias represiones, ¿no? Entonces, eso he vivido con mi hijo. Entonces tuvo conoció a alguien en la Ciudad de México. Mis hijos son criados, pues el mayor de 24 años, desde los 2 años del cristianismo hasta los 17 años que yo estuve en una iglesia cristiana, que fue hasta los 19 años. De ahí, pues, lo que es estudiar la Torah y el Evangelio. Mi esposo se ha dado a la tarea de, pues, ahora sí meramente enseñarnos, estudiando con el hermano Eric. Todos los sábados, aún así, por vía WhatsApp, en videollamada, nos reunimos con ellos, aunque ellos estén en la Ciudad de México, para escudriñar la Parashá y el Evangelio. Entonces, pues mi hijo tuvo una pequeña, pues un desvío, ¿no? Bueno, conoció a alguien de la Ciudad de México, a alguien, como usted bien decía, totalmente goyín, gentil, pero extremadamente una persona a la drogadicción, a los vicios. Cuando él viene a casa en diciembre y yo no lo descubrí, no, yo hablo mucho con mis muchachos, ellos abren su corazón mucho hacia mí, y él me dice, mamá, conocí a alguien. Yo doy gracias a Dios que a pesar de sus 24 años él abre su corazón todavía, igual el de 20. Y a veces ellos me dicen, a veces no quiero decirle nada, pero cuando vengo a ver ya se lo estoy diciendo todo, porque sé que tengo que decírselo. Entonces mi hijo me hizo ese comentario, y yo siempre me doy a la tarea a observar y a conocer a las personas que conocen por estas tecnologías que hay. Yo tengo Facebook, esa cosa Facebook, como le dicen, por mis hijos, hermana. Solo por ellos, porque yo tenía que seguir a mis hijos en donde andaban metidos a través de esos medios. Que Instagram por ellos. Entonces me di a la tarea de buscar a esta joven, y sí, una joven totalmente perdida al vicio. Como en tan grandes ciudades como la Ciudad de México, pues, y ellos de provincia, siempre quiera o no, es un ser, una familia, que yo le decía a ellos, naciste en una familia en donde nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que te demanda, pero yo sé que en tu juventud está ligada a la necedad. Entonces tú vas a decidir en tu momento. Entonces, para no ser más largas, cuando yo identifico a esta chica, yo la verdad me quedé así, híjoles, dije, Señor, es 180 grados opuesto a nosotros. Digo, es las tinieblas con la luz. Me preocupé mucho. Entonces le digo a mi esposo, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues orar y ayudar. Hermana, no tardó mucho el Señor.
cuando yo a usted hablé, el Señor ya estaba resolviendo. Mi hijo estaba muy, muy entusiasmado con esta joven, pero la misma joven, porque mi hijo le digo, tú te crees el Salvador, quieres sacar a una chica que está hundida en la depresión, tú no, porque para empezar te falta mucho para profesar bien los mandamientos del Señor, porque como joven tienes caídas, pero yo sé que te levantas, como decía el hermano Erid ayer respecto a David, ¿no? En cuestión de que por qué se le perdonó tanto a David si tenía tantos pecados de muerte, ¿no? Me gustó mucho ese testimonio, esa prédica del hermano. Y entonces yo le decía a mi hijo, eso, tú no puedes guiar un ciego con otro ciego, le digo, porque, perdona, mijito, pero te falta de verdad realmente obedecer más al Señor. Entonces, pues sí, tiene razón, me dijo, pero él me decía, ¿qué tal si es para que yo me acerque más? No, no te equivoques. El Señor te quiere a ti, porque es un Dios celoso. Yo no discuto que ella merezca misericordia y que sea alcanzada por Cristo, pero no eres tú, le dijo. Entonces, estuvimos orando, induje a mi hijo que la llevara a una iglesia cristiana, digamos, para empezar, si es que realmente quería ella tener una ayuda. Y pues yo no jamás me di a la tarea de ser su enemiga de mi hijo. Nunca me he dado la tarea en eso, las circunstancias que hemos... O sea, enemiga quiero decir que yo me oponga a las situaciones que estoy observando. Siempre callo y oro a Dios. Y entonces, para no ser más largas, empezamos con mi esposo. Y por la misma boca de la chica le dijo a mi hijo, ¿sabes qué, Carlos? Creo que no, tú no eres para mí, le dijo, porque yo soy como un trapo sucio, le dijo ella. Y mi hijo se quedó, no te digas eso. Sí, pero tampoco quiero que tú me ayudes, porque prácticamente no quiero lo que tú tienes. Y yo, cuando me dijo eso que le dijo ella, mi hijo ha sufrido, porque la verdad, pues, es un chico muy sensible de corazón y a veces, pues, ciego también por las situaciones de buscar personas así. Entonces, yo él me decía todo y yo decía, Baruch Hashem, Baruch, pero yo digo, bueno, perdóname, Señor, pero yo sé que quiere misericordia ya, pero tú estás haciendo la obra, Señor. Entonces, actualmente mi hijo, todas las mañanas, hermanas, yo me levanto a las 5 de la mañana, o sea, les hablo y oro con ellos. Vamos a orar, chamacos, les digo. Y a las 10 de la noche les hablo y vamos a orar, chamacos. Y los viernes en Shabbat estoy leyendo la Parashá, pero no, o sea, la situación es como usted bien decía, ser testimonio. O sea, ellos me decían, admiro su emuná porque de usted he aprendido. Mucho tiene que ver el testimonio, pero mi concepto es que es el poder de Dios, que sin que nosotros abramos nos toca, Él hace la obra. Actualmente mi hijo, pues sí, estuvo triste, ha salido ya más adelante, esta muchacha definitivamente se alejó de él, por ella misma, y el Señor hizo la obra. Entonces eso es lo que yo quiero testificarles, porque es algo que quería yo testificar, pero no sabía cómo, porque a veces no sé expresarme muy bien. Entonces, pues ese es el testimonio que les quiero decir. No sé si alguien le ayude o no sé si el testimonio siempre es para que el cabo de Dios se manifieste. Es lo único que sé. Amén. A través de su poder. Amén, mi hermana. Y ese es el testimonio que dar y hermanas que tenemos hijas jóvenes, como también la hermana Alejandra, y muchos de nosotros que estamos aquí. Para mí ha sido muy difícil tener dos varones jóvenes, porque son muy inquietos, es más que las mujeres. Gracias a Dios, mis mujeres, tengo dos mujeres, una de 30 y una de 19. Para mí han sido más fáciles las mujeres, porque son más sensibles, más dóciles a la palabra, pero los varones, híjoles, me recuerda mucho a veces el pueblo de Israel, los jóvenes, pero también recuerdo los jóvenes de la palabra, Daniel, José, y siempre digo, Señor, son como José, son como Daniel. Y pues todo tiene su tiempo para el Señor,
Y bien decía la hermana, hay tiempo para todo, para reír, para sonreír, para llorar, pero en nuestros jóvenes hijos todo tiene su tiempo. Y me decía él, el más chico me decía, mamá, quiero decirle que yo estando acá, yo sé que soy responsable de mi propia vida, pero déjenme que si me equivoco, déjenme. Sé que yo voy a salir adelante con la ayuda, él sí, con la ayuda de Hashem voy a hacerlo, porque el chico es diferente, el de 20. Mi más inquieto es el de 24. Entonces, pero también el de 24 reconoce que Hashem lo ha llevado a donde está. Entonces yo digo, si Dios te ha bendecido tanto porque tú has visto la mano de poder del Señor, no seas desagradecido con el Señor. Y me dice, sí, tiene razón. Entonces le ha servido a bien también a él para acercarse más. Él nunca deja de estar en Shabbat con nosotros, los dos nunca dejan de estar conectados y están participando, leyendo y todo. Sabemos que la palabra nunca va a regresar vacía de sus corazones porque está quedando sembrada en la tabla de sus corazones, como siempre es mi proclamación hacia ellos. Entonces, hermanas, este caminar es largo en la tierra y más cuando tenemos que observamos nada más y callamos y mejor hagamos oración y que el Señor haga la obra. Ese es el testimonio que quería yo darles, hermanas. Muchas gracias, Bendiciones. mi hermana Isabel. Toda raba porque pues todo esto obviamente es para la honra, ¿no? La honra de su precioso nombre de nuestro Dios. Y recordemos, mis hermanas, que todos los seres humanos, por muy buenos que nos presenten o se presentaron en la Biblia con los ejemplos bondadosos, estaban en la carne. Por eso murieron también, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, sí está bien que sean ejemplos, que sean como un Daniel, que sean como un José, que sean como Cristo. Nuestro estándar, el ejemplo que tiene que ser para todos nosotros, para mujeres, para varones, para hijos, para hijas, es nuestro Señor. Ejemplo les he dado para que como yo soy, ustedes sean. Así dice el Señor. Así que, pues gloria a Dios, mi hermana. Gloria al Señor que sucedió esto, pero no dejar de mirar a esta joven que tomó una decisión, que por su propia boca dijo, yo no quiero esto. Nosotros no sabemos. Ella lo declaró, como muchas veces nosotros en algún tiempo dijimos, no quiero saber de Dios. Yo le comentaba hace tiempo a mi esposo, no hace mucho, que me encontré ahora que se extravió mi sobrina, que pasamos todo esto, se comunicó conmigo una compañera que yo tenía en la secundaria. Y empezamos a hablar mi esposo y yo pues de cuando éramos chicos. Y bueno, Dios me otorgó recordar, ver que siempre estuvo y siempre, Señor, guardándonos. Siempre tuve compañeras que eran creyentes, que eran cristianas. Y yo me burlaba de ellas. Cuando yo iba a sus casas, tenían alabanzas. Y cuando ellas podían, me predicaban. Y yo me burlaba de ellas, literal. Y véanme dónde estoy. Así que el Señor siempre tiene un cerco. Nosotros no sabemos hasta que pasa el tiempo, en nuestro tiempo, cuando vamos a reconocer quién es el Señor. Su hijo tiene un papel muy importante en la vida de esa muchacha, aunque no así ella con él, porque su testimonio de ella no es el correcto para él porque lo distrajo por un momento. Pero el de él para ella sí, porque ella se dio cuenta que él era distinto. Pero no quiso ni a él ni lo que tenía él, que ella vio distinto a lo que a ella le gusta y en lo que ella lleva a cabo. Pero ella no sabe, así como nosotros no supimos, que le necesitábamos. Y yo al burlarme de todas ellas que ya tenían a Cristo, al burlarme, solamente recuerdo a una de ellas que ya murió en un parto, teniendo a su niña, muy joven, murió como de unos 20 años, 22 por ahí así.
Yo me apellido May, como todos ustedes saben, y ella me decía Maicito con mucho cariño. Ay, Maicitos, tú siempre con tus burlas, tú siempre con tus cosas, pero Cristo te ama. Una joven, aunque yo me burlaba, ella siempre tenía una palabra distinta a lo que yo le decía. Yo me burlaba, ella siempre me consolaba con una palabra. No importa, May, que te burles de mí, Maicito, me decía. No importa, yo te quiero y Cristo te quiere más. Cristo te ama. Así es que todas nosotras, aunque no sepamos, nuestros hijos son una evidencia, hermanas, de que Dios existe. Y oremos por esa joven. Damos gracias a Dios porque en este tiempo ella no era buen ejemplo para nuestro hermano Carlos. Pero él fue buen ejemplo para ella. Que ella dijo, no lo quiero. No lo necesito porque la vida que yo vivo ahorita a mí me gusta, me atrae. Pero ella no sabe que al que más necesita es al Señor. No lo sabe como nosotros no sabíamos que le necesitábamos hasta que llegó el tiempo en el que supimos que le necesitábamos y siempre estuvo ahí para el rescate. Así es que oremos, mis hermanas. Oremos, mi hermana Isabel. Ahora oremos por esa joven. Oremos por esa joven. Bueno, perdón que yo le interrumpa. Mire que yo llegué a pensar eso también, lo que usted me está diciendo. Porque esta chica sufre de muchas depresiones y una ocasión que mi hijo la invitaba a salir y todo, tuvo una crisis de depresión muy mal. Y mi hijo le dijo, ¿me permites que yo ore por ti? Y me dijo, ¿cómo vas a orar? No quiero que ores. Le digo, sí, le digo, te va a ayudar, porque yo sé quién te puede ayudar, le dijo, Dios. Entonces, sí lo hizo, pero yo luché quizás, hermana, como mamá y como creyente. También llegué a pensar que era la oportunidad para ella y ser alcanzada para el Señor a través de mi hijo. Y me sentí como diciendo, voy a sacrificar a mi hijo. Se lo pregunté al Señor. Entonces, para eso yo le había hablado a usted. Okay. Para que me diera un consejo. Era respecto a la niña. Para ver si usted nos podría ayudar, porque mi hijo necesita una ayuda ya. ¿A quién le oriente a ella? ¿No? Porque yo no estoy allá. Yo, hermana, si estuviera allá, yo ya le hubiera ido a buscar su casa de chica. Y yo ya le hubiera empezado pues, a evangelizar, a profetizar, a todo, no a ayudarla, porque me gusta hacerlo. Me inclino mucho hacia ese tipo de personas, a las personas que están en adicciones fuertes, y me inclino mucho hacia ellos. Entonces, pero sí, no, me sentí yo como yo hasta acá y él hasta allá. Él me decía, mamá, tienes que ayudarme para que tú le prediques, hijo, yo estoy hasta acá. Entonces yo le hablaba, entonces ya no pude hablarle realmente. Pero sí tiene usted razón, vamos a estar orando por ella. Ella se llama Almaide. Ok. Así como... Le mandé 2, 3 versículos a ella. Tuve una pequeña plática con ella en WhatsApp, profesando, o sea, diciéndole que pues hay un camino y que Cristo la ama. Así como... Entonces, jamás yo dije algo en contra de ella, pero sí le voy a ser sincera. O sea, al decirle que es algo puesto 180 grados, es que no, o sea, eso no es llegar a lo mismo que somos, sino contrapuesto a todo, pero usted tiene razón. Ella me da misericordia del Señor, pero también lo pensé, pero pues bueno, vamos a estar orando, y si usted me apoya, si yo logro contactarla, para que ella vive en Tláhuac. ¿No? Hijo nunca llegó a Tláhuac, pero siempre la niña se acercaba a donde están viviendo mis hijos. Pero bueno. Y mire, mi hermana, bueno, nosotros tratamos siempre de rescatar, ¿no?, a nuestros hijos. Siempre tratamos de rescatarlos y de decirles y de insistirles. Nunca nos vamos a cansar, así como Dios no se cansa con nosotros de insistirnos. Pero usted quería el rescate de su hijo. Pero Dios quiere el rescate de todos,
porque Él vino por todos, Amén. no por unos cuantos. No, ¿Sí? no se crea, yo no pensé en mi hijo nada más en ese momento. Baruch Cuando Hashem, yo mi hermana. conozco la chica, cuando yo conozco a la niña, todos los medios, dice, necesita de Dios. Y yo hasta pensé decirle a mi hijo, si tú quieres ayudarla, ¿por qué no te la traes a Chiapas? Yo hasta pensaba decirle a mi esposo, paguemos un centro de rehabilitación porque hay que empezar primero a desintoxicar. Y después entramos en el lado espiritual, le digo a mi esposo. Y yo se lo comenté a mi esposo, estamos dispuestos, tenemos muchos gastos, pero hagamos, por eso hay diezmos y hay esto para poder ayudar a esta muchacha. Sí lo pensé, hermana Alejandra. Hasta le dije a mi hijo, tráela a Chiapas. Y aquí le ayudamos al 100, le dijo. No se crea. Y no estaba pensando en mi hijo, estaba pensando en ella. Sí, pero no quiso ella. Le dijo, vamos a Chiapas con mi mamá, con mis papás. Y no quiso. Dejémoslo en el tiempo que ella, ya se le habló, ya se le dijo, ya se le dio el ejemplo. No sabemos cuándo ella pueda recordarlo. Así como Dios me otorgó recordar que yo fui escarnio de esas hermanitas cristianas que me dieron un ejemplo, ¿sí? Y hoy yo estoy aquí. Entonces, yo le voy a decir lo que dice mi esposo y lo que nos dice siempre. A veces, nosotros queremos solamente, ay, nuestros hijos, pero no son de nosotros. Se nos otorgaron aquí en la tierra para que los encamináramos, pero no son de nosotros, no nos pertenecen a nosotros. Y si nosotros no nos ponemos en nuestra mente eso, no vamos a avanzar, porque seguimos luchando por algo que ni siquiera es nuestro. Yo hace muchísimos años, mis hijas estaban muy chicas cuando yo se las entregué a Dios. Señor, son suyas, yo sé que son suyas. Y yo sé que usted hará lo que usted sabe hacer por ellas. Y ustedes han sabido todo lo que pasó con mi hija, la mayor. ¿Y acaso yo hice algo? Hicimos algo. Yo en algún momento traté de quitarle a esa pareja, a ese noviecito desde chica. En lo que yo veía que era malo, que le iba a tropezar, que esto, que el otro. Y yo oraba, Señor, si no es para ella, ¿no? Son circunstancias que pasan, pero cuando ella ya me dijo, mamá, yo oré por lo mismo. Había algo que ella sabía que no iba para bien. Y sucedió, no porque, vuelvo a repetir, Dios así lo haya dicho, Él no es un asesino, no, fue una circunstancia, fue un accidente lo que sucedió. Pero ¿acaso Dios no está haciendo su obra? Antes de que nosotros podamos pedir algo, Él ya está haciendo, Él ya hizo. Es más, su tiempo de Él no es el mismo tiempo de nosotros. Necesitamos eso comprenderlo. Los tiempos de Él no tiene tiempo porque Él es eterno. Entonces Dios ya hizo las cosas. Falta que en nuestro tiempo terrenal se cumplan para que las podamos ver. Así como en mi caso, yo no entendí, yo solamente me burlaba de mis compañeras, mis hermanas, hoy le puedo decir. Y hoy estoy aquí en los caminos del Creador. Gracias por esas jóvenes que Dios puso en mi camino para que yo viera que existía Dios. Pero tuvo que pasar mucho tiempo después para que yo conociera de mi Señor. Y hoy estoy aquí. Y el Señor me trajo a mi recuerdo esto, a recordar lo que yo era. Y siempre nos va a traer al recuerdo lo que éramos y lo que hoy somos gracias a Él. Porque no es lo que pueda usted hacer, ni lo que pueda yo hacer, ni lo que su hijo pueda hacer. Es el poder de Dios. Por eso es lo que decía yo. Necesitamos somos la extensión de Dios en esta tierra y necesitamos estar dispuestos siempre a dar la palabra de Dios, a un abrazo que viene del Creador, cuando así la persona lo necesite, mi hermana. A todas nos tiene que quedar en claro eso.
que el rescate, la paga que el Señor vino a hacer, ese corbán que Él vino a dar su propio cuerpo, en ese corbán perfecto, mi hermana, en ese sacrificio vivo, es por todos. Y claro, no todos van a querer ser salvos, pero Él vino por todos, Él no hizo acepción de personas. Así es que no veamos a nuestros hijos como nuestros, porque no son de nosotras, son del Señor. Amén, hermana, así es. Sí, porque dice la palabra que herencia de Hashem son los hijos salidos en la juventud. Siempre lo he entendido. Entonces no Siempre, son de nosotros. como usted dice, desde que yo me convertí a Cristo, entregué a mis hijos también al Señor. Baruch Hashem. Dice, no son míos, no son míos, son tuyos. Así que ahí te los encargo. ¿Y usted Sí, cree que hermana, nosotros gracias. se los vamos a encargar cuando Él tiene todo bajo control? Pero Amén, es todo, hermana, es para así que es. nosotros también podamos ver algo que no habíamos visto, hermanas. Todo, absolutamente todo. Por eso es que tenemos que estar siempre atentas, ¿eh? Y Baruch Hashem, mi hermana Isabel, muchas gracias por compartirnos también. Gracias por este tiempo. Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Jesucristo nuestro Señor. Amén.